¿por qué Costa Rica no tiene ejército? Para hablar de este tema, saludamos a Luis Angarita, quien es internacionalista. Bienvenido, Luis, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar contigo. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Buenos días todavía, Luis, por acá en Caracas. ¿A qué se atribuye que desde 1948 se aboliera el ejército en Costa Rica? Eso es una pregunta interesante porque cuando sucedió fue un hecho inédito. Viene bien como consecuencia del fin de la guerra civil, viene también por un proceso de desinversión y desgaste de lo que era la Fuerza Armada, pero también se entiende en el proceso de descolonización que estaba viviendo el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y hablas de que eso fue un hecho inédito. Hay otros países como por ejemplo Andorra, Dominica, Granada, Kiribati, Liechtenstein, incluso Santa Lucía, San Vicente o Ciudad del Vaticano, entre otros, que siguieron los pasos de Costa Rica y no tienen ejército. Pero en ese momento, ¿qué representaba una decisión como esa? ¿Cómo fue tomada? Y había preocupación de cómo entonces podría Costa Rica defenderse en caso de alguna amenaza externa. ¿Cuáles son esas posibilidades o cómo se logra sustituir el ejército con alguna figura, no sé, de acuerdo, convenio o pacto? Sí, para eso hay que preguntarse, bueno, ¿qué es el ejército y para qué es el ejército? Y la segunda pregunta es, ¿por qué no tener ejército y cuál es el costo de no tenerlo? Pero que en primer lugar podemos decir que era inédito porque hasta ese momento todo el concierto internacional, todo lo que eran las relaciones internacionales, estaban basadas sobre todo en el criterio de seguridad y defensa territorial. Es decir, que un Estado era considerado Estado sobre todo por su capacidad de defender sus territorios. Y esto es así desde cuando se crea el Estado moderno en 1648 y todo lo que son las doctrinas de derecho internacional. Era inédito porque por primera vez un país renunciaba voluntariamente a tener un ejército que protegiese sus fronteras y dedicaba esos recursos de proteger sus fronteras a otras herramientas, como es la inversión en salud y en educación, que empezaron a ser los criterios del siglo XX para el desarrollo de los países. Ahora, está en un contexto también favorable para eso, está ya el fin de la Segunda Guerra Mundial, la descolonización de los países, pero también tenía como amenaza que ya dejabas de tener en el corto plazo la capacidad de defender tu territorio y fue la primera amenaza que tuvo Costa Rica apenas escasos 5 o 7 años de tomar esta decisión en 1948, porque ya en 1955 sufre una primera invasión y amenaza su territorio. ¿Y hoy día sería viable volver a tenerlo o ya la ciudadanía y el Estado está acostumbrado a no tener una fuerza de este tipo? Nos acompaña el internacionalista Luis Angarita. Yo creo que la opinión general de Costa Rica es que han ganado mucho más de lo que han perdido. Más allá de la amenaza que tuvieron no solo en 1955, sino también ya en el siglo XXI con una pequeña invasión y disputa territorial con Nicaragua. Para todo costarricense, el ser ejemplo y modelo de no tener ejército, ustedes mencionaron una lista de países también no tenían, pero la característica de estos son microestados que normalmente suelen no tenerlo, como pequeñas islas insulares o pequeños enclaves como pueden ser Andorra, Liechtenstein, Mónaco, que ceden su seguridad y soberanía a sus territorios fronterizos mucho más grandes. En el caso de Costa Rica, se pudiese comparar también con Panamá y Japón, que también son territorios ya no microestados, sino estados propiamente dichos que han renunciado al uso y a la inversión en seguridad y defensa y en su lugar han invertido en modelos de desarrollo mucho más
amigables y sostenibles. Y yo creo que al final lo que termina aceptando el costarricense, el bien llamado tico, es que tienen una capacidad en educación que puede ser prácticamente envidia de la región, sobre todo centroamericana. Y haciendo también honor a su lema, pura vida. 9:49. Muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado en este ABC del mundo que nos lleva a conocer por qué desde 1948 Costa Rica no tiene ejército. Muy buenos días a Adriana y a Lina. Gracias a Luis Angarita, quien es internacionalista y profesor de la Universidad Central. Momento de hacer publicidad. Les hablamos de la Clínica Veterinaria Huellas, atendida por sus fundadores desde 1989. Su mascota tiene los ojos rojos, secreción, lagañas, amanece con los ojos pegados o trata de limpiarse con sus patas. Estos pueden ser signos de alguna enfermedad ocular que, de no ser tratada a tiempo, podría llevarle inclusive a perder la visión. En Huellas podemos atender a su mascota si tiene alguna de estas molestias, darle diagnóstico y tratamiento eficaz para corregir su condición.